Amigos y amigas, en el primer segmento legal de esta semana, comencemos primero con un par de noticias breves en inmigración. Primero, tenemos que UCIS recientemente anunció que están ampliando el tiempo para responder a las solicitudes de ellos de más evidencias hasta el 25 de julio 2022. Esto significa que normalmente ellos siempre han dado 60 días, a veces 87 días, es una apelación, para que la persona les conteste a ellos. Por ejemplo, en un caso de petición, si una persona está pidiendo a su cónyuge y UCIS le falta información porque no enviaron ustedes al principio, por ejemplo, la partida de nacimiento, digamos, ellos mandan estas solicitudes a ustedes y les dan 60 días para que consigan la partida de nacimiento y les envíen a ellos. Ahora, durante la pandemia han ido ampliando esos tiempos que le dan a la persona para que conteste debido a la pandemia. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces el registro civil en el país de origen está cerrado, ha estado cerrado por la pandemia, o también a veces la oficina de pasaportes y la persona no puede obtener su pasaporte en el país de origen. Entonces han dado más tiempo. Ahora, últimamente ampliaron hasta el 25 de julio. Si usted recibió ahora en marzo o en abril una solicitud de más evidencia, le están dando para que conteste hasta el 25 de julio 2022. Buena noticia, pero también una advertencia. Ellos dijeron que tal vez esta sea la última ampliación que ellos van a dar. Otra noticia importante es que el gobierno de Biden recientemente anunció que van a eliminar de una vez por todas el título 42. No olviden que el título 42 fue hecho durante el gobierno de Donald Trump y básicamente negaba la entrada a toda persona que intentaba ingresar por la frontera por razones de salud, de seguridad nacional de Estados Unidos, o sea, la pandemia. Pensaban que la gente que venía por la frontera iba a tener el COVID, iba a traer más casos de COVID acá a Estados Unidos. Entonces a la gran mayoría de personas les negaban la entrada y les deportaban a su país de origen o les enviaban a México bajo el MPP, el Quédate en México. Ahora el gobierno de Biden ha anunciado que ya no va a existir más el título 42. Esa es una buena noticia, pero también han dicho que si la persona viene por la frontera y no tiene un caso, por ejemplo un caso de asilo, le van a deportar inmediatamente. Entonces es muy importante que usted ahora, si usted llegó recientemente a este país, o un familiar suyo, o un amigo suyo, o una familia que usted conoce ha llegado recientemente a este país, que se comuniquen con los abogados lo antes posible para ver si tenemos una defensa en la Corte de Inmigración, porque si no hacen eso, van a ser deportados casi enseguida, en muchos casos de la misma frontera. Entonces, en definitiva, aunque ya no va a haber título 42, o sea, ya no es deportación automática, igual si la persona no tiene una defensa palpable, una defensa colorable, como dicen en inglés, la persona o la familia van a ser deportados. Ahora, otra noticia importante es, quería compartir con ustedes que en la firma Yuma Medey Fasano, en las últimas semanas, hemos recibido por correo docenas y docenas de aprobaciones en casos de cancelación de la deportación. Los jueces han aprobado los casos y nos envían por correo las aprobaciones y hemos recibido docenas. Yo pienso que más de 60 casos aprobados en las últimas 2 semanas. Ahora, hagamos un breve repaso de los casos de la cancelación de la deportación. Hay 3 condiciones para calificar, no olviden. Si usted tiene estas 3 condiciones, comuníquese con nosotros lo antes posible. La primera es mínimo 10 años en este país, la segunda es tener hijos americanos menores de 21 años y la tercera condición es que usted se haya portado bien en este país, lo cual significa a su vez que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Si usted tiene estos 3 requisitos, llámenos lo antes posible o apunte su teléfono al código QR. A lo mejor usted tiene un buen caso de cancelación de la deportación. Ahora, como les dije, hemos ganado docenas de casos recientemente, hemos recibido estas aprobaciones por correo, pero también hemos ganado casos que hemos hecho las audiencias individuales o los juicios recientemente. Y a continuación les presento a mi socio en el siguiente segmento, mi socio Ray Fasano, quien ganó un caso de cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años,
recientemente por video con el juez en la Corte de Inmigración. Eso será en el siguiente segmento. Entonces, si usted califica para la cancelación o la deportación o piensa que tiene un caso de asilo o de la visa U, si ha sido víctima de un delito de violencia, o si usted es joven, menor de 21 años y está solo en este país, o solamente con su padre o solamente con su madre, o si tiene una petición familiar, llámenos lo antes posible o envíe el mensaje de texto al número 21,000, la palabra migrante, o más simple, simplemente en su teléfono móvil, váyase a cámara y apunte al código QR que está aquí en la pantalla de su teléfono. Muchas gracias.